Hola, en este video vamos a hablar sobre conjuntos, qué son y cómo se nombran. En el mundo en el que vivimos existen objetos de diversas índoles y cuando nosotros los reunimos o hacemos una colección o agrupación de esos objetos, creamos lo que conocemos o tenemos una idea de conjunto. Entonces un conjunto simplemente es una colección o agrupación de esos objetos con los que convivimos, que por lo general suele decirse que tienen que tener algo en común, pero no necesariamente. Por ejemplo, yo podría hacer un conjunto de un perro, el número 4 y un árbol. ¿Qué tienen en común esas tres cosas? Nada. Y sin embargo los puedo agrupar y lo puedo llamar que es un conjunto. Sin embargo, cuando estamos trabajando y sobre todo en matemáticas, pues suele ocurrir que los objetos que conforman mi conjunto pues tienen algo en común, pero no es obligatorio. A esos objetos que conforman mi conjunto le vamos a llamar elementos. Y podemos tener conjuntos de cualquier cantidad de elementos que queramos. Un elemento, dos elementos, tres elementos, 100 elementos, infinitos elementos, o si lo queremos, ningún elemento. A esos conjuntos los llamamos vacíos. Ahora, ¿cómo hacemos para nombrar los conjuntos? Tenemos dos formas de hacerlo, por extensión y por comprensión. Miremos el siguiente ejemplo. Yo tengo como elementos números, el 2, el 4, el 6 y el 8. Para nombrarlos tanto por extensión como por comprensión, lo que debemos hacer es empezar con una letra mayúscula. Por ejemplo, voy a empezar con la letra mayúscula A. Y enseguida colocamos un signo igual y abrimos llaves. Lo mismo haremos si lo estamos nombrando por comprensión. Una letra mayúscula, signo igual y abrimos llaves. Hasta ahí son idénticos. Lo que va a cambiar es lo que viene dentro de estas llaves. Entonces, si lo estamos nombrando por extensión, lo que hacemos es hacer una lista de los objetos que tenemos. Entonces, esa lista la separamos con coma. Tenemos al 2, coma, al 4, coma, al 6 y al 8. Entonces, para nombrar por extensión nuestro conjunto, lo que hacemos es una lista de todos los elementos que están dentro de ese conjunto. Esto es por extensión. Ahora vamos por comprensión. Para empezar a nombrarlo por comprensión, por lo general siempre se empieza con la letra X y sigue un símbolo. Por lo general es una raya vertical, en algunos libros aparece diagonal, pero significa lo mismo y esto se lee X tal que. X tal que va a cumplir una condición. Y en lo siguiente tenemos que describir esa condición, como ponerle una definición. Entonces, ¿qué deben cumplir estos objetos para poder entrar a mi conjunto? Son números, pero no puedo colocar acá que son números, porque si no entraría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, y esos no son los que yo tengo acá. Entonces podemos decir, X tal que X es un número par, pero no son todos los números pares, entonces aclaremos, mayor que 1 y menor que 9. De esa forma ya lancé una definición que me acobija a todo mi conjunto. Entonces tenemos las dos formas de hacerlo, por extensión y por comprensión. Entonces, como pueden ver, en extensión hacemos una lista de todos los objetos que están en mi conjunto. Y en comprensión hacemos una definición que abarque todos los objetos que están en ese conjunto. Esta forma de nombrarlo es ideal cuando tenemos pocos elementos. Esta es ideal cuando tenemos muchos elementos, porque esto me resume la escritura. Acá, como la escritura ya es corta cuando son pocos elementos, pues es útil. Ahora vamos a establecer lo que es una relación de pertenencia. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el número 2 está en mi conjunto A. Cuando eso pasa, colocamos este símbolo que se le pertenece a nuestro conjunto A, porque está dentro de él. Si me preguntan, 3 está en mi conjunto A, pues simplemente decimos que no pertenece. 3 no pertenece al conjunto A. A esto es lo que llamamos relación de pertenencia. Simplemente es decir si está o no está. Sigamos con los ejemplos. Miremos el siguiente conjunto. Mi conjunto M y va a tener los elementos rojo, blanco y verde. Esos son sus elementos. ¿De qué forma estoy nombrando mi conjunto? Exacto, por extensión.
porque estoy haciendo una lista de todos sus elementos. Si yo quisiera nombrar este conjunto por comprensión, es decir, lanzar una definición, es más tedioso que hacer la lista. Por ende, para un conjunto como este, lo ideal es nombrarlo por extensión y no complicarnos intentando nombrarlo por comprensión. Miremos el siguiente ejemplo. Nuestro conjunto C van a ser todos los Y. Uno está acostumbrado a utilizar la letra X, pero puede utilizar cualquier letra acá. Y tal que ese Y sea un habitante de Colombia. Como pueden ver, este conjunto lo estoy nombrando por comprensión, porque estoy haciendo una definición del conjunto, de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Ahora, como pueden ver, este es mucho más útil nombrarlo de esta manera, porque si lo nombro por extensión, ¿qué tendría que hacer? Una lista de todos los habitantes de Colombia, ponerme lista en mano, como una especie de censo, y empezar a hacer una lista de todas las personas, Pepito Pérez, Marco Fernández, y así una lista tal, lo cual sería muy tedioso. Entonces, este conjunto, por ejemplo, es mucho mejor nombrarlo por comprensión. Y así va a pasar con muchos, que es mejor nombrarlos por extensión o por comprensión. Pero ya saben, los cortos, los que tienen pocos elementos, es mejor por extensión, y los que tienen muchos elementos, por comprensión. Como había dicho antes, existen conjuntos con diversas cantidades de elementos. Tenemos, por ejemplo, conjuntos de un solo elemento. Por ejemplo, el siguiente, coloquemos el conjunto P, que va a ser un elemento X, tal que ese X es un número par y primo. Entonces pensemos en este conjunto. X tiene que ser un número par. Un número par es aquel que se puede dividir en dos partes iguales enteras. Por ejemplo, el 0, y tengan muy presente esto, el 0 es un número par, porque yo lo puedo dividir en dos partes igualitas de 0 y 0. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y así sucesivamente. Todos los números que se pueden dividir en dos partes iguales, o lo que es lo mismo, que son divisibles por 2. También, como número par, tenemos los negativos, porque esto está entre el conjunto de los enteros. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, y así sucesivamente. Todos estos números son los números pares. Ahora pensemos en cuáles son los números primos. Un número primo es aquel que tiene exactamente dos divisores, el mismo y el 1. Entonces, mi primer número primo es el 2. El 1 no es primo, porque a pesar de que lo divide el mismo y el 1, no tiene exactamente dos divisores, solamente el 1. ¿Quién divide al 1? El 1 nada más. Entonces, además de ser dividido por el mismo y por el 1, tiene que tener exactamente dos divisores. Piensen en quién divide al 2. O el 2 en la tabla de quién está. Está en la tabla del 1, porque 1 por 2 me da 2. Y en la tabla del 2, porque 2 por 1 me da 2. Pero el 2 no lo puede dividir nadie más. No está en la tabla de ningún otro número. Por ejemplo, en la del 3, no, porque el 3 arranca más arriba, desde el 3. Entonces, ese es mi primer número primo. Seguiría el 3, el 5, el 7, el 11, y así sucesivamente. Y entre más grande el número primo, pues es más difícil saber si lo es. Una forma es pensar en las tablas de multiplicar. Si yo les pregunto, por ejemplo, 23 es un número primo, pues lo que tendrían que hacer es mirar si alguna tabla de multiplicar nos da 23. Y no hay. La única es 23 por 1. Entonces ustedes dicen, como 23 por 1 es la única tabla que hay, entonces 23 es primo. Por ejemplo, 11. ¿Qué tabla de multiplicar me da 11? Solamente 11 por 1. Por eso 11 es primo. Pero, por ejemplo, 51. ¿51 será primo? Uno podría pensar que sí. Pero hay un problema. 17 por 3 me da 51. Por eso les digo que entre más grande el número, más difícil saber si es o no es primo. Quedémonos con esos que tenemos acá. Entonces nos están pidiendo un número que cumpla estas dos condiciones, que sea par y primo. ¿Quién es el que está en este conjunto y al mismo tiempo en este? Solamente el número 2. No hay nadie más. El único número que es par y a la vez primo es el 2. Por ende, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Solamente uno, este. A eso le llamamos conjunto
unitario. ¿Qué será un conjunto unitario? Aquel que tiene solamente un elemento. Ahora pensemos en qué es un conjunto vacío, un conjunto que simplemente no tiene elementos. Por ejemplo, pensemos en un conjunto Q y digamos que vamos a tener un elemento A, tal que A es un número mayor que 2 y menor que 1. Entonces pensemos, ¿qué número cumplirá la condición de ser al mismo tiempo mayor que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero menor que 1? No existe. Entonces, como no existe alguien que cumpla esta condición, decimos que el conjunto es vacío, no tiene elementos. Una forma de simbolizarlo es con este simbolito que tenemos acá. Este es el símbolo de vacío. Otra forma es, por ejemplo, colocar el conjunto Q es igual, abrimos llave, y no colocar nada dentro de las llaves. Eso también simboliza que el conjunto es vacío. Pero por ejemplo ustedes quieren sonar un poco más convincentes y entonces abren llaves, meten el símbolo y cierran. Esto no se debe hacer. Esto no es un conjunto vacío, porque dentro de las llaves ya tengo un elemento. Esto es una contradicción, entonces jamás hagan esto. O lo representan con este símbolo, que es el símbolo de vacío, o con las llaves sin nada de esto. Y de ahí para adelante tenemos conjuntos finitos y hasta conjuntos infinitos, como por ejemplo el conjunto de los números, números naturales, números enteros, o conjuntos finitos como el de las vocales, que los podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, esta es la forma como describimos conjuntos, por extensión y por comprensión. Espero que hayas entendido el tema que abordamos en este